Buenísimo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Hola. Vamos a arrancar este nuevo grupo que está armado en torno a un texto que les envía a todos al grupo que tenemos, que es este de acá, Habla a las paredes. Este texto, una pequeña introducción antes de lanzarnos en el tema como tal, que es el de, si no recuerdo mal, Saber y Verdad, que vamos a trabajar hoy, Saber y Verdad. Estos libritos son muy lindos en un sentido y medio trágicos en otro sentido. Forma parte de una serie de una edición, de una serie de libritos que hizo Miller, que está el amarillo, el naranja, el rojo, no sé si los han visto, son todos de chiquitos y todos de colores. Está Mi enseñanza, no me acuerdo los otros ahora, pero creo que el mito individual del neurótico. Bueno, hay como 5 o 6, la verdad están todos buenos, pero cuentan con un problema que es el que les voy a tratar de contar un poco hoy, y es que en realidad este libro, lo que seguramente ustedes lo han ojeado, lo que rescata son unas charlas, dice Miller en esas notas sobre el texto, del noviembre del 71. En realidad lo que pasó no es tanto que estas fueron unas charlas, realmente lo que pasó fue esto. Este año, 71, estamos a la altura del seminario 19, para que se ubiquen, ¿no? Seminario 19 o peor. Ese año, sí, por supuesto, ¿no ha ruido? No. Ese año Lacan impartió 2 seminarios. El típico seminario que venía impartiendo todos los años, que sería el seminario 19, y un seminario paralelo en el cual vuelve a Santán, que es donde imparte estas charlas, donde la capilla de Santán, donde él había dado los primeros seminarios, que era el único lugar que le habían prestado, que era literalmente una capilla en el hospital. Después ahí tuvo problemas políticos, no me quiero meter demasiado en eso, pero logró conseguir un aula en la Escuela de Altos Estudios y se fue para allá. Y ahí siguió haciendo el seminario. Tiempo después lo vuelven a invitar a dar unas charlas en Santán y vuelve. Y son estas que están acá. En realidad, en esta edición, que digo que es trágica porque solamente rescata 3 clases, en realidad él tuvo 7 clases en esta actividad, a la que dio el título de El saber del psicoanalista. Así se llamó la actividad. En paralelo con el seminario 19, o peor, ¿no? Por esos problemas de edición que nosotros tenemos con la obra de Lacan, que nunca nadie entiende bien a qué se debe, tenemos la mitad del trabajo acá y la mitad del trabajo como anexo del seminario 19. No me pregunten por qué, nunca lo entendí, pero por cómo está editado, este seminario se redujo a una especie de charlas, que en realidad Lacan lo empieza diciendo al principio del texto, seguramente lo habrán leído. Dice, bueno, en realidad no quiero decir lo mismo que digo en mi seminario, porque no tiene sentido, no voy a avanzar lo que vengo diciendo en el seminario, porque hay gente del seminario que no viene acá, trato de decir cosas distintas. Indefectiblemente, a medida que va avanzando, los puntos se empiezan a relacionar, obviamente, porque era el trabajo de ese año, ¿no? Entonces, bueno, para mí era interesante que trabajáramos esta cuestión, porque el seminario 19 es sumamente importante, sumamente interesante, pero acá vamos a encontrar algunos puntos laterales, de esos que a mí me gusta trabajar en Lacan, que trabajamos, por ejemplo, con Lacan fuera del aula, los que participaban en esas actividades, las conferencias, ese tipo de cosas raras que hace Lacan en paralelo al seminario, que es el punto más notable, donde uno siempre, cuando se quiere aproximar a la obra, le dicen, leete el seminario 3, leete el seminario 5. En paralelo, la obra tiene otros elementos que son interesantes porque a veces funcionan a modo de introducción también. Por lo menos de no presentarte a un Lacan que suponga que todos saben de lo que está hablando. Entonces eso ya a mí siempre me pareció sumamente interesante. Entonces bueno, algunos de ustedes tenían muchas ganas de trabajar antes de terminar el año, entonces se me ocurrió que podíamos tomar estas clases y analizarlas a profundidad. Bien, eso es modo de introducción de por qué la elección del material y para que se ubiquen. El seminario 19 es un seminario sumamente interesante. Quizás nosotros saltamos del 20 al 18, ¿no? Quizás hubiera valido la pena que trabajáramos también el 19, quizás el año que viene lo trabajemos, no lo tengo del todo claro, pero es un seminario muy muy interesante y acá se destacan algunos de sus puntos. Entonces, ya situándonos en lo que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar el tema de
saber y verdad, saber e ignorancia, perdón, saber e ignorancia, que es lo que Lacan arranca tomando en su exposición de la primera clase. Entonces, bueno, como siempre, ya saben, en la modalidad de trabajo seleccioné algunos puntos, no es que sean los más importantes, solamente a mí me parecieron importantes y yo los voy a destacar. Si me salto alguno que para ustedes es importante, obviamente volvemos, pero si no, destacaremos los que yo he trabajado. Entonces, arranquemos. De la página 14, es la primera cita que les quiero plantear. Lacan empieza hablando un poco sobre su vuelta a Saint-Anne, estar de vuelta ahí, diciendo, bueno, yo esperaba encontrarme algunos residentes, las cosas no son como antes, dice, los residentes ya no vienen a este tipo de actividades, bla, bla, bla. Lacan ya en este momento era bastante Lacan, ¿no? Entonces, bueno, él hacía una actividad y iba gente de todos lados. No necesariamente los residentes no son generalmente los más interesados en el psicoanálisis, en general, no lo digo por todos. Entonces dice Lacan, página 14. He insistido sobre la distancia que existe entre el trabajo y el saber. No nos olvidemos de que esta noche lo que les anuncio se refiere al saber, ¿no? El trabajo que se va a hacer tiene que ver con la idea del saber. Es una idea súper interesante en la propuesta de Lacan. Desde mi punto de vista, poco trabajado, por lo menos de la forma tan interesante en que la trabaja Lacan. Hoy vamos a tratar de andar un poco de ese camino. Para volver al saber, yo había señalado en un tiempo ya lejano que la ignorancia en el budismo puede ser considerada como una pasión, ¿no? Lacan ya había dicho esto en el seminario varias veces, que la ignorancia era una pasión, tomándolo del budismo, y me parece que pasión en este sentido apunta a una idea que tiene que ver la del pathos, ¿sí? Claro, pasión en el sentido de lo que uno padece. Lo aclaro porque a veces que uno entiende pasión en un sentido coloquial, ¿no? Aquello que me gusta hacer, lo que me apasiona. Me parece que acá tiene que ver más con la idea de la pasión de Cristo. En el sentido, no es que a Cristo le encantó que lo crucificaran y lo mataran en la cruz, sino más bien que tiene que ver con lo que padece, con el pathos, es decir, con lo que nos afecta como tal. Entonces, la ignorancia es una pasión. Uno puede padecer de ella. Ahí hay un punto que me hacía acordar de Henry, si no me equivoco, es el que hace la diferencia entre sentimientos, emociones y pasiones. A ver, contanos más. Tengo entendido que, ahora no recuerdo exactamente la definición de cada uno, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, sentimientos se refería a algo estable, sin necesidad del objeto, la emoción era con necesidad de objeto, con presencia de objeto, pero que era pasajera, y la pasión, si no me equivoco, decía que era el punto en el que sin necesidad de presencia del objeto, como se buscaba tanto el objeto que el sujeto podía hasta dejar su propia vida en él. Como un punto quizás a tener en cuenta, claro. Teniendo en cuenta también que después va a mencionar a Henry. Y la función que tuvo en el ordenamiento de Saint-Anne, ¿no? Y todo cómo funcionaba el tema de la ignorancia antes de que Henry dejar su propia vida como función de una idea de la pasión. Sí. Sí, yo lo pensé más por ese lado, quizás como para ir trabajando. Puede ser. ¿Y tenés idea de la referencia? ¿Dónde podríamos...? En los manuales de Henry, en el Tratado de Psiquiatría, creo que. Sí, en el Tratado de Psiquiatría. Sí. Bueno. Podríamos después rastrearlo y traerlo como más definido. Bien. Sí. Entonces, acá en la página 15 continúa con esta idea de la ignorancia. Acabo de decir que la ignorancia es una pasión. No es para mí una minusvalía, ni tampoco es un déficit. Acá ya se relaciona con el tema del saber, ¿no? Es otra cosa. La ignorancia está ligada al saber. Es una manera de establecer el saber, de hacer de él un saber establecido. Entonces, es interesante el planteamiento porque, en términos generales, uno tiende a pensar la ignorancia como un déficit de saber. O sea, yo soy ignorante porque sé poco, ¿no? Y acá lo que dice Lacan es no. Ignorancia en este contexto no significa eso. Ignorancia no significa una minusvalía o un déficit de saber. La ignorancia está estrictamente relacionada con el saber. Es una manera de
establecer el saber. Entonces, la ignorancia es un saber establecido. De hecho, entonces no tiene que ver con poco saber, sino incluso con mucho saber, ¿no? Con un saber que opera como un establecimiento, como un lugar que ya queda sólido y esas cosas se saben. A eso Lacan le va a llamar ignorancia. Por ejemplo, bueno, acá menciona un poco el tema de los asilos. Por ejemplo, cuando alguien quería ser médico en aquel tiempo, era normal que quisiera manifestar una ignorancia consolidada, ¿no? Que es un poco lo que opera en la facultad, por ejemplo. Es decir, que es lo que hablábamos del seminario 5. Antes que ustedes llegaran, estábamos diciendo que el seminario 19 estaba muy bueno, no sé qué, y yo le dije, bueno, casi todos los seminarios están muy buenos, menos el 4 y el 5, ¿no? Esos son nefastos. Y vos me contabas sobre, en una cátedra, cómo se trabajaba el seminario 5 para hablar lo del Edipo. Esa idea del Edipo, eso es ignorancia. ¿Entienden? O sea, decir, bueno, claro, los 3 tiempos del Edipo, la metáfora paterna, bla, bla, bla. Eso es hacer ignorancia. ¿En qué sentido? Tomar, por ejemplo, la obra de un autor y elevarla a categoría de saber establecido. Entonces, mi función como profesor es transmitirles a ustedes el saber establecido. Esto es así, esto ya se sabe que es así, yo solamente se los enseño para que ustedes lo aprendan. Eso es ignorancia. ¿Sí? Entonces, la idea acá es que pareciera que en aquel tiempo, no sé si ahora sigue siendo igual, pero al menos en aquel tiempo, dicen acá, cuando uno quería ser médico, tenía que manifestar una ignorancia consolidada. O sea, decir, bueno, esto es así, las cosas son así, cuando a un paciente le pasa esto hay que hacer esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y ahí Lacan hace una relación que la hace un montón de veces en su obra con la propuesta de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Y me parece que la idea es que vamos a tener que terminar por establecer cuál es la relación entre el saber y la ignorancia. No que entonces la ignorancia sea una disminución en el saber, sino es un cierto tipo de modalidad de saber, la ignorancia. Sí. ¿Habría saber sin ignorancia? Digo, en este punto, ¿es posible pensar un saber que no esté en un punto relacionado con la ignorancia? ¿En este sentido? Sí. ¿En el sentido del establecido? En el sentido lacaniano, como lo va trabajando un poco. Yo pienso que sí. Y mi sensación a veces es que el seminario es un poco eso. El seminario de Lacan. O sea, porque lo que vos ves es un tipo que desarrolla una propuesta, que plantea una propuesta, todos los miércoles trata de plantear algo, y en esa propuesta lo que ves es un montón de inconsistencias, un montón de puntos que hacen agua, ¿no? Pero que tiene una función fundamental, y él lo plantea, y es la de no repetirse. Entonces, creo que a veces sale bien, otras veces no sale tan bien, pero lo que ves desarrollando ahí es un saber que no tiene que ver con la ignorancia. Y no olvidemos, segundo punto, no olvidemos que Lacan afirma que el seminario es su análisis. Entonces quizás lo que nos está tratando de decir es, miren, cuando ustedes no tienen saber establecido, quizás lo que tienen es análisis. Es decir, una articulación constante entre significantes que te va dando por efecto un saber, aunque ese saber sea sorprendente cada vez. Entonces yo lo que pienso es, si es sorprendente cada vez, no es ignorancia. Porque la clave de esta idea de ignorancia es que la sensación que ustedes tienen que sentir es la de, ah, claro, claro. Entonces los 3 tiempos del Edipo, claro. En cambio, cuando vos lees el seminario nunca decís claro. Lees y decís, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Cómo puede ser que está planteando esta idea? En el seminario 3 hay una cita referida a eso, referido al malentendido fundamental que él plantea como un principio bajo el cual él escribe. Tratando de mantener ese malentendido. Claro. Incluso el malentendido en la obra a lo que apunta es a que nunca puedas identificar un término con el otro. Entonces, vos podés volverte loco haciendo tu tesis doctoral sobre qué significa pulsión en Lacan, por ejemplo, y encontrar 150.000 definiciones. O qué significa inconsciente, ¿no? Entonces, quizás hay, no sé, es una respuesta medio intertextual, no es que me quiera escapar de la pregunta, pero
quizás hay como una especie de enseñanza en acto, en el sentido de yo planteo un seminario porque quizás es la única forma que tengo para explicarles que en realidad no hay saber establecido, sino que se va haciendo cada vez que vuelva a venir. Lo planteé un poco en el seminario 20, no sé si se acuerdan, Sí. cuando él dice... Estaba pensando en esto de la fórmula, la letra Ajá. y lo que Exacto. planteamos de un lado y del otro. Cuando él dice ancó, Claro. vengo una vez más tratando de batallar contra mí, no querer saber nada de eso, quizás a lo que apunta es a eso, no sé. Mi propuesta en principio sería que sí, hay que ver. El tema es que es interesante tu pregunta porque ¿cuánto tarda un saber en volverse ignorancia? Claro. ¿No? ¿Cuántas repeticiones, cuántas generaciones tarda en volver a ser un saber establecido? Me parece muy interesante relacionarlo con lo que planteaste en un momento del dogma, Ujú. ¿sí? Como en realidad sostener la ignorancia sostiene el dogma, ¿no? Claro, Claro. claro. En ese punto. Sin duda, sin duda. Entonces yo a veces veo que nuestra disciplina tiene como dos caminos. Un camino de repeticiones absolutas de lo mismo, de gente vieja y aburrida diciendo lo mismo hace 40 años, y otro costado súper creativo, ¿no? Planteando siempre una disrupción al dogma. Hay que ver de qué lado nos posicionamos nosotros, ¿no? ¿Qué lado nos parece más conveniente para pensar nuestra disciplina? Haciéndose cargo de lo que viene después si pisan este lado, ¿no? El otro día, les cuento rápido una anécdota, el otro día me decían los chicos de la facultad, está bien, pero él levantó la mano uno muy inteligente y me dijo, está bien, pero ¿y el día del examen qué digo? Problema suyo, le dije. Bueno, entonces ahí está el planteamiento, me parece, con Nicolás de Cusa y el problema de esta correlación entre ignorancia y saber. Para mí lo más interesante de este punto es que no es una oposición, es más bien una correlación, ¿no? Y después, bueno, venimos a lo que hablábamos recién sobre la propuesta de Henry E., o Henry A., como le quieran decir. Ajá. Una cosa Sí, sí. porque ahí me Dale. generó bastante duda el doctor, ¿no? Como que en los grupos de psicoanalistas he escuchado mucho las posiciones de docta ignorancia, ¿no? De la docta ignorancia. Docta, recuerdo que un término que trabajé, lo volví a buscar porque la verdad que es una palabra que me parece que suele comprenderse, lo cual no está bastante bueno, no está nada bueno. Y la definición por ahí que encontré así, dos definiciones que la verdad que me dejaron un poco también perplejo en ese sentido, que docta como formal, como persona, se refiere a que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Claro, Me parece como un doctor, Claro. ¿no? pero a fuerza de estudio, yo creo que ahí hay un punto como bastante importante. Y la otra que me parece que habría que ver como adjetivo, ¿sí? Dice que es propio o característico de la persona. Que es propio de la persona. Claro, que es propio o característico de la persona, o sea, que es propia o característica de la ignorancia. Yo no sé, ahí me generó duda si el término docta ignorancia es un sinónimo de la ignorancia o es un concepto en contraposición a la ignorancia que es la que establece el saber. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfecto. No tengo respuesta a la pregunta. No, me parece que es una pregunta que la podemos ir como trabajando. Sí, lo un vamos a ir poco a partir articulando, del es seminario. interesante. Digo, ¿existe una posición de docta ignorancia y esa posición de docta ignorancia es la que establece el saber o es la que hace un saber, como dijimos, quizá un poco Claro, más en movimiento? Claro, ¿de qué lado está? ¿De cuál de estas dos posturas está? Ajá. La verdad es que no lo sé, tendríamos que seguir viendo. Ir viendo y avancemos. Yo siempre me acuerdo de una frase de Lacan, cuando Lacan dice el saber del psicoanalista tiene que ser enciclopédico. O sea, no tiene que ver con no saber, ese es el punto fundamental. ¿Sí? No tiene que ver quizás con no saber, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Porque en cuanto al saber, su saber tiene que ser enciclopédico, tiene que saber de todo, como una enciclopedia. Bien, dejamos eso anotado y a ver si a medida que vayamos avanzando lo podemos resolver. Entonces, bueno, plantea el tema este de la guardia, cómo era la sala de guardia. Ustedes no se imaginan cómo era la sala de guardia hasta que llegara Henry A.
y dice en la página 17, se puede decir que de esta ignorancia él fue el civilizador. Rindo homenaje a su trabajo. Como lo hizo notar Freud, la civilización no desembaraza de ningún malestar, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, él civilizó esta ignorancia. Civilizó esta ignorancia. Pero civilizar la ignorancia no significa eliminar el malestar, sino todo lo contrario, ¿no? Esta es la hipótesis del malestar en la cultura. O sea, sufrimos en realidad porque vivimos dentro de nuestra cultura. Cuando nosotros lo que quisiéramos es una descarga más directa de nuestros impulsos, no lo podemos hacer porque la cultura supuestamente nos reprime. Todo lo contrario, ¿no? El malestar, el no bienestar, dice Lacan en la 17. Si creen que hay una mínima ironía en lo que acabo de decir, se equivocan seriamente. Pero no pueden más que equivocarse porque no pueden imaginar lo que era la ignorancia en el ambiente asilar antes de que Ey metiera las manos allí. Era absolutamente increíble. Y acá se mete el tema, que para mí es un poquito más interesante que esta cuestión política, de la psiquiatría, la antipsiquiatría y la revolución. Me refiero a la página 18. Antes ahí mete un pequeño neologismo como quien no quiere la cosa. Una cosa que yo lamento de las ediciones de Paidós, por ejemplo, es que no destacan los neologismos. A diferencia de otras ediciones que hay, que cuando aparece un neologismo lo destacan. Por lo menos dicen, miren, esta palabra no existe, ¿no? Al menos. Acá lo ponen como en cursivas, en itálicas, y dice Lacan, bueno, diferenciando en esta oportunidad la psiquiatría de la psiquiatrería. De la psiquiatrería. Así intuitivamente mi sensación es que tiene que ver con lo teatral, ¿no? Sí, con lo teatral, psiquiatrería como... Pero queda medio ahí y sigue. Ese es el punto que, por ejemplo, en Rodríguez Ponte, generalmente si tuvieran, sí, ya hubiera citado en qué otro momento lo dijo, qué significa, qué conjunción de palabras implica, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todos son el gran Rodríguez Ponte. Entonces, en el siguiente párrafo dice: me atrevo a expresar que la antipsiquiatría es un movimiento cuyo sentido es la liberación del psiquiatra. Ese del es el problema de toda la enseñanza de Lacan. Si ustedes me preguntaran dónde redunda uno de los problemas fundamentales de la enseñanza de Lacan, es en el del. Cuando dice el inconsciente es el discurso del otro, el inconsciente, ¿cuál es la otra definición? Es estructurado. Sí, pero las otras que tienen del. Yo no, por ejemplo, nombre del padre. Siempre que hay un del en Lacan, Lacan juega con la posibilidad de cómo se lee esa frase. No se sabe si en realidad la liberación es por parte del psiquiatra o si el que queda liberado es el psiquiatra. Claro. O sea, si uno se libera del psiquiatra o si el psiquiatra se libera de nosotros. Siempre está ese juego. No se sabe si el discurso es sobre el otro o es el otro que está hablando. Todo el tiempo está esa confusión. En el nombre del padre, en el seminario 5, por ejemplo, opera lo mismo. Cuando él dice, bueno, ausencia del padre, dice Lacan, ¿qué significaría ausencia del padre? ¿Significa que el padre falta o lo contrario? Y acá es un ejemplo más, ¿no? Es, porque piénsenlo, me atrevo a expresar que la antipsiquiatría es un movimiento cuyo sentido es la liberación del psiquiatra. ¿Se libera el psiquiatra o nos liberamos nosotros del psiquiatra? Y es seguro que no está bien encaminado. No está bien encaminado debido a que hay una característica que después de todo no habría que olvidar en aquello que se llama revoluciones. Y es que este término está admirablemente elegido, puesto que quiere decir retorno al punto de partida. La clave de una revolución es dar toda una vuelta para volver al mismo lugar. El toro es se llama estructura de revolución en matemática. Ajá. Porque evidentemente es una estructura, arranca de una función que vuelve al mismo punto. Claro. Para poder formar la figura del toro. Exacto. Entonces, es interesante cuando Lacan dice, por ejemplo, sí, eso lo trabajamos en el seminario. la revolución copernicana, por ejemplo. Claro. Lo que está tratando de plantear es que en realidad ahí no pasó nada.
se volvió a poner el problema en el mismo lugar. Incluso cuando lo piensan en los términos de la revolución freudiana, lo mismo lo dice el mismo Lacan, no lo estoy inventando yo. O sea, la revolución copernicana funciona igual que la revolución freudiana, porque todo el recorrido es para llegar otra vez al mismo punto. ¿En qué sentido? Da exactamente lo mismo decir, en los términos de Lacan, después ustedes, que el Sol, disculpen mis pocas capacidades artísticas, da exactamente lo mismo decir que el Sol gira alrededor de la Tierra a que la Tierra gira alrededor del Sol, en el sentido de que lo único que se hace es volver a definir un nuevo centro. Lacan era un estructuralista, entonces pensaba sin centro. Para él una de las claves del estructuralismo es pensar sin el centro. Entonces, el movimiento copernicano en realidad solamente es una transferencia, ¿entienden? Es decir, bueno, ok, no es que la Tierra es el centro, sino que el Sol es el centro. ¿El centro de qué? El centro de nada. Hoy sabemos que no es el centro de nada. El movimiento freudiano es muy similar, ¿sí? O sea, la revolución freudiana... Hola. Vamos a ponerlo en estos términos. ¿Cómo andas? Opera para Lacan exactamente igual. Esto lo trabaja en el seminario 20. O sea, ok, ¿cuál era el grave error que existía antes de la existencia de nuestro genio Freud? Que todos creíamos que el yo era el centro, ¿no? Que el yo era el amo de su casa. ¿Cuál fue el gran descubrimiento de Freud? Que el centro es el inconsciente. O sea, es una revolución. Es exactamente lo mismo. Es volver a poner el centro en otro lugar. La propuesta de Lacan no sostiene ninguna de estas dos. Por eso precisamente no es una revolución. Es una subversión. Recuerden que Lacan tiene un texto que se llama subversión del sujeto, no revolución del sujeto. Porque si fuera revolución del sujeto sería exactamente volver al mismo problema. Como él piensa una estructura sin centro, dice, desechemos esta propuesta igual que desechemos esta, porque una revolución es volver al mismo lugar. ¿Me siguen con esta idea? ¿Sí? ¿Todo bien con la contadora? ¿No tenemos problemas fiscales graves? Bueno, Vamos a empezar. Bueno, eso es lo único importante. Estamos en la página 18. Ok, entonces retomo un poquito y sigo para recapitular esta idea. Entonces, hay una característica que después de todo no habría que olvidar en aquello que se llama revoluciones. Y es que este término está admirablemente elegido, puesto que quiere decir retorno al punto de partida. El alcance de todo esto ya era conocido, pero está ampliamente demostrado en el libro titulado Historia de la locura de Michel Foucault. En efecto, el psiquiatra cumple un servicio social, ¿no? Es una creación de cierto giro histórico. El que estamos atravesando no va a aliviar esta carga, o sea, la antipsiquiatría, ¿no? La antipsiquiatría no va a aliviar esta carga ni a reducir su lugar. Es lo menos que se puede decir. Y esto deja las cuestiones de la antipsiquiatría un poco fuera del lugar. ¿Se entiende el paralelismo? Como diciendo, bueno, ¿quieren ver cómo en realidad esta revolución va a ser una igual que cualquier otra revolución? Lean a Foucault. Lean a Foucault y fíjense que la revolución que ustedes están viviendo en este momento, que ustedes creen que es muy importante porque la están viviendo, ya se ha vivido 3, 4, 5, 6 veces en los últimos 300 años. Ese es el mensaje estructuralista de Foucault. Ustedes no importan nada. Ustedes dan un poco igual. En el sentido de que esta revolución ya se dio otras veces con otros nombres, con otras caras y con otros personajes. Y eso es lo que es importante para ellos. En ese punto es completamente contrario al existencialismo. ¿Se acuerdan que hay un texto muy chiquitito, no sé si lo han leído, si no me lo piden, lo tengo en PDF que está buenísimo, que se llama ¿Qué es un autor? Es una conferencia muy cortita que da Foucault. Y al final de ¿Qué es un autor? Habla Lacan. ¿Y dice que es un lector? ¿Puede ser? ¿Lacan dice? ¿O el Foucault? No, Foucault lo que trata de decir es que en realidad no hay autor. O sea, exceptuando a Freud y a Marx, no hay autor. Pero Lacan está en el público en la presentación. Entonces al final abren como una ronda de preguntas y Lacan levanta la mano y dice: es completamente
injusto lo que le dijeron a usted, se lo habían dicho los existencialistas, Mayo francés, ¿no? Que las estructuras no bajan a la calle. ¿Se entiende el conflicto que está en juego ahí? Foucault planteando, chicos, las revoluciones en realidad no sirven para nada. Los chicos revolucionarios movidos por los existencialistas, ustedes son infinitamente libres, entonces tienen que elegir si quieren mantenerse así o quieren cambiar el mundo. Salieron los chicos, claro, si es un adolescente y sale y rompe todo, obviamente. Salieron y rompieron todo. Y entonces una de las críticas que se le hacía, que se le hizo directamente a Foucault, es, mire, señor Foucault, las estructuras no bajan a la calle. ¿Entienden? Las estructuras no hacen revoluciones. Foucault tiene una respuesta muy interesante a eso que no vamos a trabajar hoy, pero Lacan lo que le dice en esa intervención es muy injusto lo que le dijeron a usted de que las estructuras no bajan a la calle. Eso lo único que demuestra es lo que enseña el psicoanálisis, dice Lacan. Que en realidad lo que más se desconoce, lo que un acto más desconoce es a sí mismo. O sea, que una revolución ni siquiera sabe cómo se hace una revolución. Porque precisamente lo que baja a la calle son las estructuras. ¿Entienden el conflicto? Son dos marcos teóricos distintos que sostienen cosas completamente distintas. Y ya no recuerdo por qué estoy hablando de esto. ¿Alguien lo recuerda? Por el giro Ah, y por el retorno. Claro, por el giro histórico. Claro, porque ahí tienen la antipsiquiatría como otra supuesta revolución. La acá diciendo el muchacho, quieren leer revoluciones, lean la historia de la locura y se van a dar cuenta que ha habido un montón de revoluciones frente a esta labor social que hace el psiquiatra de opresión discursiva, ¿no? El psiquiatra por decir la medicina, por decir cualquier otro sistema porque lo interesante es que es positivo. Esta es la idea que a veces los psicoanalistas no entendemos bien de la propuesta de Foucault. Es que el ordenamiento es positivo. No es que los discursos de poder nos digan lo que no podemos hacer. Es al revés. Es normalizador. Nos dicen lo que tenemos que hacer. Es muchísimo más interesante. Esa es una propuesta que para mí destaca a Foucault de un marxista clásico. O sea, para mí un marxista clásico creería que los discursos reinantes de poder nos impiden pensar las cosas importantes para la revolución. Lo que Foucault te dice es, no, es que es al revés. No es que nos digan lo que no podemos pensar, es que nos dicen lo que tenemos que pensar. Está bueno el paralelismo que haces porque me parece que está bueno para pensar a Freud y Lacan. Freud por un lado plantea esto, ¿no? Lo que acabas de decir, la cultura reprimiendo lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces como diciendo, bueno, esto no lo podés hacer marcando los límites, es decir que sería un límite negativo. Exacto. Sobre lo que no se puede. En cambio me parece que Lacan la propuesta que va haciendo es que la posibilitación del acto, o sea que el posibilitar un acto está dado por la estructura del lenguaje. O sea que, precisamente como lo marcas, es de índole positiva, claro. No es negativa, no marca lo que no se puede, sino que marca las posibilidades. Está buenísimo, nunca lo había pensado, pero exactamente así. O sea, en vez de prohibirte el incesto, te plantea, y eso es lo que pasa en el seminario 5, por ejemplo, ya que hoy estamos hablando tanto del seminario 5. El recorrido que hace Lacan para hablar de la metáfora paterna, es decir, no se trata de que el padre prohíba el deseo incestuoso del niño. Más bien de lo que se trata es que la ley del padre posibilita el deseo. El deseo en un sentido positivo. O sea, te dice lo que tenés que desear. No es que te prohíbe lo que no podés desear. Y ese mecanismo es muchísimo más certero, ¿entienden? Es mucho más firme para establecer discurso. Si vos querés establecer discurso, no te conviene negarles lo que pueden pensar, sino más bien te conviene decirles lo que tienen que pensar, en un sentido positivo. ¿Se entiende la idea? Ciclo trabaja un poco con la frase de Nietzsche de Dios ha muerto. Zizek hace ahí como también lo trabaja Lacan, pero me gusta la interpretación que hace Zizek, tomando una frase, no me acuerdo quién, que dice que si Dios ha muerto, todo está permitido. Él le invierte esta frase y dice que si Dios ha muerto, en realidad nada está permitido. Claro. Es un giro sumamente interesante. Y para mí ese giro solamente se puede acceder a él con el estructuralismo. Cuando tengas una estructura sin centro. Porque es la única forma de pensar
Lacan, cuando hace esta crítica, propone la idea de las elipses. Las elipses teniendo dos centros para el caso. Entonces, la única forma de pensar este tipo de planteamientos dialécticos es teniendo dos elipses, dos centros. Un centro que dice una cosa, otro que dice otra cosa, y la relación dialéctica entre ambos. No es casualidad que Zizek sea un hegeliano lacaniano, ¿no? Marxista lacaniano, como dice él, además de ser un genio total. Pero eso es otro tema. Eso es solo una opinión. Bueno, ¿me merece un favor? ¿Le pedís a Antino si me puede dar un poquito de agua? Y no sé si alguien quiere mate o café también. Café. Así lo podemos cuando salga. Yo voy a seguir un poquito, perdón Sol, pero es que tengo que seguir. Bien. Entonces la antipsiquiatría fuera del lugar, ¿no? Vamos a la página 19. Porque acá se va a establecer un problema que también es interesante, y es si el psicoanálisis logró hacer algún tipo de mejora en este problema. Yo las dos cosas, café y agua. Sí. Y no sé si los demás quieren mate. ¿Ustedes quieren mate, café? Yo. Facu nada, Facu solo se va. ¿No? Te destrozó esa mujer. ¿Cuántos No años? sé, no quiero imaginarme la cantidad de bases que hay que pagar. Sé lo que caminaba y lo que pagaba. Bueno. Gracias. Bueno, entonces ahora sí retomamos. El tema de si el psicoanálisis hizo alguna mejora o no hizo ninguna mejora, y Lacan dice en la 19, más hacia el final, dice: el psicoanalista no parece haber cambiado nada en cierto soporte del saber. Todo esto tiene una regularidad, no sucede de un día para otro que se cambie el soporte del saber. Me parece que uno de los intentos de Lacan es tratar de cambiar el soporte del saber. Quisiera, estoy en la página 20, para aquellos a quienes el psicoanalista al que recurren no les deja ninguna chance, esa frase es genial, lo leo de nuevo, muy genial, para aquellos a quienes el psicoanalista al que recurren no les deja ninguna chance, quisiera esta noche evitar un malentendido que podría instalarse en nombre de algo que es efecto de la buena voluntad de algunos de los que me siguen. Escucharon bastante bien, en fin, como pueden, ¿no? Lo que dije. Acuérdense que escuchar y entender en francés es la misma palabra, ¿no? Entonces, bueno, entendieron, escucharon bastante bien, o sea, como pueden. Lo que dije acerca del saber como correlato de la ignorancia, y eso los atormentó un poco. A algunos de ellos, no sé qué mosca les picó, una mosca literaria, por supuesto, Georges Bataille. Se trata del no saber. Esto no lo había marcado, pero prefiero leerlo que explicarlo, así que lo voy a leer textual. ¿A qué se refiere con la crítica de Georges Bataille? Dice: Georges Bataille pronunció un día una conferencia sobre el no saber, para que vean la diferencia entre un desarrollo psicoanalítico y un performance. Georges Bataille pronunció un día una conferencia sobre el no saber, y eso circula tal vez en 2 o 3 rincones de sus escritos. Pero sabe Dios que no se estaba burlando. Muy especialmente el día de la conferencia en la sala de geografía de Saint-Germain-des-Prés, que ustedes conocen muy bien porque es un sitio de la cultura, no dijo ni una palabra. Lo que no era una mala manera de hacer ostentación del no saber. ¿Se entiende cómo sería la idea? Yo voy a dar una conferencia del no saber. Entonces se llena de gente y no digo nada. Se le rieron y se equivocaron, porque ahora resulta chic el no saber. Y entonces todavía hasta el día de hoy, vieron que los lacanianos dicen: no, bueno, nosotros no sabemos. Entienden la parte de la ignorancia como en un sentido súper freudiano. No comprender lo que te dice Claro. el paciente. Y como que mi teoría en realidad todo el tiempo puede ser modificada por la práctica clínica, Claro. que en realidad es la propuesta de Freud, Claro. ¿no? O sea, esta es mi teoría, dice Freud, se las entrego, pero fíjense porque cada paciente puede hacernos rever toda la teoría psicoanalítica. ¿Qué dicen nuestros colegas hoy en día? Exactamente lo mismo. Es una postura supuestamente muy intelectual, la del no saber. De hecho, la falsa disputa que tienen con los psiquiatras es por la idea del saber.
una idea sumamente ingenua del saber, ¿no? Pero es esta idea como, bueno, ellos saben mucho, entonces aplastan a los pacientes con su saber, en cambio nosotros que escuchamos la subjetividad y la particularidad de cada paciente, no le imponemos un saber al saber del paciente. Esto seguramente lo han escuchado 1.000.000 de veces, incluso hasta quizás lo piensan. La clave acá está puesta en que no salió de la nada, ¿entienden? Hay un planteamiento de ignorancia igual no saber, que es contraria a la propuesta de Lacan, porque la propuesta de Lacan es ignorancia igual saber establecido. Entonces, se entiende el lado, volviendo a tu articulación, el lado de lo ignorante como yo no voy a imponer, yo no tengo un conocimiento que vaya a imponer en el consultorio. Entonces, todo lo que sé queda fuera del dispositivo. Freud, ¿no? Que yo no digo que esté bien ni que esté mal, solo estoy tratando de establecer la diferencia entre las teorías, sobre todo porque hay una diferencia epistemológica ahí. En Freud hay una noción científica muy interesante. Sí. De hecho, para remarcar un poco la frase esa de no se ha avanzado, del psicoanálisis no se ha avanzado. Por muchos años no se ha avanzado. Ajá. Estaba en la página anterior. Sí. Me parece como bastante interesante esto, ¿no? Un saber establecido a partir de la ignorancia. De cómo hoy en día se sostienen saberes a término de dogma de un psicoanálisis de 1900. Claro, exacto. Y lo más interesante de todo no es eso solamente, sino que encima se le adjudica una supuesta revolución lacaniana. Porque ahí es donde está lo interesante, ¿entendés? O sea, poder seguir diciendo lo mismo de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Plantean la misma teoría de Freud con otros términos, que la hacen como, no sé si más actual, pero sí por lo menos como en apariencia más compleja. Es decir, no es lo mismo decir fantasía inconsciente que atravesar el fantasma. ¿Entienden? No es lo mismo decir gónadas, como decía Freud, que lo real del cuerpo. ¿Entienden? Entonces se usan nuevas palabras. Esto está muy bien establecido en un texto que se llama... Dame un segundo y lo recuerdo, lo juro. Matemáticas e imaginación. Un texto re lindo de matemáticas. Sí, de Casimir Newman, re lindo. Que tiene un capítulo que se llama Nombres nuevos para cosas viejas. Sí. Y lo explican... leímos en el primer seminario que... Bueno, Genial. que fue en el de AUN. Ajá. Leímos justamente ese capítulo. Justamente ese capítulo. Bueno, lo que dice ese capítulo es precisamente eso. O sea, ustedes pueden tomar las mismas ideas y cambiarles el nombre. Entonces, Pulsión y goce es como claro, la reina de... pulsión y goce. O sea, no es lo mismo decir pulsión de muerte que decir goce. A ver, es lo mismo en el sentido de que se refieren a lo mismo. Cuando te lo explican, te dicen, y es como, ¿viste la pulsión de muerte en Freud? ¿No? Entonces te dicen lo mismo, pero le da como un barniz así más moderno. Es como si agarraras esta mesa freudiana toda vieja y la pintaras de nuevo con un lindo barniz lacaniano. Yo voy siguiendo por la agenda de internet, si no, no van a entender por qué de pronto paro. Pero bueno. Entonces me quedé en la idea del no saber, ¿no? Que hoy es muy chic, hoy resulta muy chic no saber. Gracias. Sí, tapa un poquito, si lo pudieras mover después. Sí, ay, uy, Gracias. perdón. Ahí está, Ahí gracias. está, ahí está. Bueno, sigo con la cita, ¿les parece? Sírvanse agua, supongo que Sol nos puede hacer el favor de servirles a todos. Sí. Dice entonces Lacan, porque ahora resulta chic el no saber. Es algo que circula un poco por todas partes entre los místicos, ¿no es cierto? Incluso nos llega de ellos, incluso es entre ellos donde esto tiene un sentido. Además, es sabido que insistí sobre la diferencia entre saber y verdad. Por lo tanto, si la verdad no es el saber, es el no saber. Es una crítica lo que está diciendo, ¿eh? Porque ahí dice lógica aristotélica, ¿no? Todo lo que no es A es no A. Por supuesto que no es cierto eso, pero así lo critica Lacan. De hecho, Lacan, tengo entendido, critica bastante la lógica aristotélica y toma la lógica de los cuantificadores para poder hacer operativas las paradojas.
en su Exactamente. teoría. Exactamente. Si no, en la Si lógica no- aristotélica, la verdad que la teoría lacaniana no tiene, No tiene ningún sentido. Porque lo que no es A, entonces es no A, en fin. Claro. No hay ninguna forma paradojal que puedas pensar lógicamente de Aristóteles. Igual, no solamente encima de Lacan, en la lógica en general, la lógica de Lacan, de Aristóteles está bastante relegada. ¿No hay por ahí un solito de azúcar? Sí, te paso. Perdón. No me di cuenta. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna intervención genial mientras sirve un poquito de azúcar? Bueno, no tan genial, puede ser normal. Sí, retomo. Muy bien. Acá. ¿Se entiende entonces el problema del no saber? Es si entonces no es saber, si no es saber, no. Si no se trata de saber, entonces es no saber. Y no saber tiene que ver con callarse la boca. Porque como no sé, Es una frase de Wittgenstein. Wittgenstein dice: de lo que no se sabe hay que callar, tomando el límite del lenguaje. Y ahí Lacan le da un giro más y dice aún algo más, avanzar sobre ese no saber. claro. De hecho, toda la propuesta del inconsciente de Lacan está planteada justamente en ese no saber. Pero es interesante la idea de la operatoria, o sea, lo que yo quiero que nosotros pensemos es la operatoria clínica con el no saber. Porque que hay cosas que no sabemos, está clarísimo. De hecho, sería un poco ingenuo creer que sabemos cosas de gente que todavía no conocemos. El paciente que vamos a atender el mes que viene, que va a llegar a nuestro consultorio, obviamente no sabemos cosas de él. Lo interesante no es tanto eso es bastante obvio, sino cuál va a ser nuestra operatoria con el no saber. La de nuestros colegas es, bueno, a ver, como yo no sé y no puedo opacar el saber del paciente con mi saber, entonces me quedo callado. Entonces no digo nada. La posición del muerto. Claro, me hago el muerto, me quedo callado durante 50 minutos. Y que el otro hable. Esa es una postura. Acá hay otra. Es decir, otra forma de operar con lo que no se sabe. Porque no es tampoco que Lacan calcule que el paciente sabe. No. Ni siquiera en el sentido freudiano del saber inconsciente. De, ok, él cree que no lo sabe porque está reprimido, pero en realidad inconscientemente lo sabe. Ni siquiera en ese sentido, sino el acceso a un saber no sabido por nadie. Ese es el punto clave. No que está reprimido, sino que no se sabe. Y aún cuando no se sabe, puede ser operativo clínicamente para generar, por ejemplo, padecimientos neuróticos en nuestros pacientes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Está bueno el punto para pensarlo en la clínica. ¿Qué intervención hace uno ante la respuesta que pasa muchas veces? Que es no sé. Uno hace una pregunta sobre algo y el paciente dice no sé. Exacto. Uno puede decir, bueno, no sabe, o puede aún avanzar un poco más sobre eso. Claro. Es que en realidad, no digo que se lo digas al tipo, pero No. vos no es que calcules que sepa. O sea, yo te pregunto algo no porque creo que lo sepas, sino porque lo que quiero es que sigas la regla fundamental. Claro. Y digas lo que te venga a la mente. Y si algo de mi pregunta te despierta alguna idea, que la digas igual. Pero eso no tiene nada que ver. O es algo tonto, o me genera vergüenza. No importa, dígalo igual. En ese sentido, el método es muy bueno. Yo creo que si algo le tenemos que agradecer al viejo Freud, es ese método que nos dejó. Porque la verdad, todo lo demás no sirve mucho, pero ese método... Bueno, ¿vamos bien hasta ahí más o menos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Como articulé, el discurso analítico se sostiene en la frontera sensible entre la verdad y el saber, pues entonces levantar la bandera del no saber es un buen camino, no es un mal estandarte. Ahí va Lacan va a establecer la crítica de por qué. Este tema de la verdad del saber está muy bien trabajado en un libro que leí hace poco de Bruno Bonoris, no sé si lo han leído, se llama... Bruno me va a matar porque no me acuerdo el nombre de su libro. El nacimiento del sujeto del inconsciente, ¿sí? O la aparición del sujeto del inconsciente.
Sí, todos ponen títulos parecidos, porque no se confunden. Bueno, creo que era El nacimiento del sujeto del inconsciente. Y el libro está súper bien. Armé un video también sobre ese libro. Y plantea estrictamente a qué se refiere con la idea de la división de la verdad y el saber. Y cómo el psicoanálisis no es una disciplina atemporal. Es decir, que pudo haber existido siempre y que existirá siempre. La propuesta de Bruno, que en realidad es la de Lacan, porque está estudiando el tema de Lacan, es que fue necesaria la aparición de la ciencia moderna para que se generara un quiebre entre saber y verdad. Y en ese quiebre entre saber y verdad es que es operativo el psicoanálisis. Si saber y verdad se hubieran mantenido en un mismo lugar, como por ejemplo pasaba en la Edad Media, el psicoanálisis no tendría ningún sentido. ¿Sí? Entonces es interesante esta propuesta de Lacan y les recomiendo el libro. Creo que lo pueden conseguir en Rosita. Y el escrito de la ciencia y la verdad. Claro, bueno, sí, más directo. Si quieren ir directo a la fuente, exacto, el escrito de la ciencia y la verdad, que plantea exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo quería promocionar el libro de Bruno. Me pagan una comisión por cada libro. Cada libro que se venda me dan una parte. Bien. Entonces, vamos a la página 22. Dice Lacan, en fin, este no saber es un hallazgo. No hay nada mejor para introducir una confusión definitiva en un tema delicado. El punto en cuestión para el psicoanálisis, eso que llamé la frontera sensible entre verdad y saber. 10 años antes habían hecho otro hallazgo, que tampoco estaba nada mal respecto a lo que bien debo llamar mi discurso. Lo había comenzado diciendo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Encontraron una cosa formidable, acá está haciendo una pequeña crítica, ¿sí? Síganme y ahora les explico. Encontraron una cosa formidable. A los dos tipos que mejor habrían podido trabajar en esta línea, hilar este hilo, les encomendaron una flor de trabajo, un diccionario de filosofía. Y después dice, ¿qué dije? Diccionario de psicoanálisis, ¿no? Se refiere al famosísimo diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontany. Los dos tipos que quizás hubieran podido trabajar ¿Se entiende cómo funciona el discurso? Es una cuestión positiva. No es que el discurso les diga, no trabajen este tema de Lacan. El discurso lo que les dice es, hagan un diccionario de psicoanálisis. Porque eso va a ser re útil y nos va a servir un montón seguramente. ¿Entienden que es positivo la orientación? Entonces dice Lacan, tomaron a dos tipos que podrían haber trabajado el tema del inconsciente como un lenguaje y los pusieron a trabajar en una estupidez. ¿Como cuál? Un diccionario de psicoanálisis. Vean el lapsus. En fin, esto bien vale el Lacan, ¿no? El Lacan sí es un diccionario de filosofía. Entonces, ¿entienden la confusión? Él está diciendo, pusieron a dos tipos a hacer un diccionario de filosofía. No, quise decir de psicoanálisis, refiriéndose a Laplanche y Pontany, y después dice, bueno, esto bien vale el Lacan, que sí, el Lacan sí es un diccionario de filosofía. Y alguien pregunta, ¿Lacan? Es genial como... Así funciona siempre, ¿no? Y alguien pregunta, ¿Lacan? Y el tipo dice, no Lacan. Y dicen, miren qué cultivados que son. Porque Lacan, eso es lo que tiene el seminario también. Que a veces en la edición de Miller está un poco perdido. Pareciera como si fuera, en la edición de Miller parece que es un tipo disertando. Y en realidad cuando lees otras ediciones te das cuenta que no. Que es mucho más parecido a esto. En el sentido de, él presenta un día, alguien hace una pregunta, otro presenta otro día. Solo que todas las clases que presentan otras personas del seminario están eliminadas, por ejemplo. Nosotros lo vimos con el seminario 20, la clase de Recanati, que es una genialidad absoluta, quizás mejor que todo el resto del seminario de Lacan, está eliminado. Y esa parte no aparece. Y no sabemos bien por qué. Bien, entonces él dice, como el diccionario Lacan, y alguien grita, ¿Lacan? No es gr, es d. La lengua, tal como lo escribo ahora en una sola palabra, es otra cosa. O sea, la lang es otra cosa. Miren qué cultivados son. No dije que el inconsciente esté estructurado como la lang, sino como un lenguaje. Voy a retomar eso más tarde. Vamos hacia eso. Al final del párrafo dice, la lang no tiene nada que ver con el diccionario cualquiera que sea. El diccionario tiene que ver con la dicción.
Es decir, por ejemplo, con la poesía y con la retórica. Esto es algo que trabaja en el seminario 18, cuando está ahí sentado Jacobson y le dice, ustedes lingüistas trabajan con el lenguaje y hacen poesía. Nosotros, psicoanalistas, trabajamos con la langue y hacemos lingüistería. Marcando claramente una diferencia entre el lenguaje y la langue y entre la lingüística y la lingüistería del psicoanálisis. Y ahí, por lo que marcabas, también hace una diferencia con la poesía. Claro, que Con está la del lado, intervención poética. que está del lado del diccionario. Del digamos. diccionario, de la lingüística. Claro, de la lingüística. Digo, ha sido una discusión que se ha entrado mucho últimamente de si el psicoanalista hace una intervención poética. Claro, Está bueno para ir pensando Y- también de qué lado nos ubicamos. claro, exacto. Yo creo que iría de este lado. Pero como una intervención poética. En muchos libros de la actualidad, por ejemplo el libro de Miller y muchos analistas, sobre todo en Francia ahora está pasando que se está empezando a trabajar esta intervención poética. Una intervención, por ejemplo, por homofonía, una intervención como esta por fuera de sentido, ¿no? Ujú. La idea de fuera de sentido es muy fuerte. Es muy fuerte en el sentido de que tiene muchos adeptos y es muy fuerte en el sentido de que es trágica. Está, ¿no? Es decir, literalmente algo que no haga ningún sentido. Entonces, la homofonía es una muy buena forma de no hacer sentido, porque vos relacionás dos términos solamente porque se parecen en el sonido, pero en realidad no. La lang, así. Entonces, ese tipo de confusión, ponele que pueda pasar en una conferencia. Lacan dice la lang, y se escucha y alguien dice, che, la lang, no, la lang. Es un poco lo que pasa en el... ¿Se acuerdan la escena esta de Alicia en el País de las Maravillas cuando toman té? Y entonces el sombrero se sirve el té, no sé qué, y van dando vueltas, y todos van bailando. Y es toda una escena como psicótica. Es un poco eso, en el sentido de la ausencia de sentido. Ok. O sea, básicamente esto está formulado, corregime si estoy equivocado, pero básicamente está formulado en una idea, que es, claro, como el significante en realidad no significa nada, como de lo que se trata es de una carencia de sentido, cita de Lacan, la intervención tiene la función de hacer oleaje. ¿Qué significa hacer oleaje? Nada. O sea, mover. ¿Y cómo puedo mover? Diciendo cosas que no tienen sentido. Alejar del sentido. Es algo que en Colette Soler está planteado, creo que abiertamente, ¿no? Corríjame si me equivoco, pero la idea sería como alejar del sentido. Cuando el paciente se empiece a hablar con sentido, vos tenés que intervenir para alejar el sentido. Entonces decir algo sin sentido, como por ejemplo una homofonía. Y él dice la lang, y yo digo la lang. Fin de la sesión. No entiendo cuál sería, no sé mucho más que esto que les estoy diciendo. O sea, hasta acá llega más o menos mi conocimiento sobre el No tema. había escuchado sobre la intervención poética. ¿No? Sí. No, se ve que Está buena para empezar. Es chic, Claro, es es chic, muy chic, es muy chic. pero está buena para hacer una Porque, posición, sí, ¿no? sí, porque es cuasi artístico, Claro. ¿no? O sea, es cuasi artístico en el sentido de, bueno, es que vos no tenés que entender la obra, tenés que sentir la obra. Pero yo lo que veo ahí es un pizarrón blanco, sí, no, claro, pero lo estás racionalizando demasiado, vos tenés que sentir lo que el autor quiso decir. Entonces, que es la diferencia, por ejemplo, entre el arte clásico y el arte moderno. Como no estoy entendiendo nada, no se trata de entender. Es el planteamiento llevado a la clínica. O sea, te genera una clínica que es una clínica del antisentido. No, nunca caer en el sentido. Que no entiendo, ahora esto se los abro como pregunta. No entiendo para qué sirve. Claro. ¿Alguien tiene alguna idea de para qué sirve? ¿Qué generaría? ¿O cómo curaría eso? Sí, yo no, obviamente, no atiendo a pacientes, estoy estudiando, ahora Ok. siempre lo aclaro. Se me ocurre por ahí que en lugar de ser funcional a la terapia, a lo que no se llega es al sentido que en realidad el analizante no sabe que tiene el significante, que le está dando un sentido evidentemente. Creo que eso impide encontrar ese sentido. Yo concuerdo con vos.
Eso lo tenemos claro. Pero va un analista psicótico, o sea, perdón, pero yo no conozco nada, voy a hacerme analizar, me referencian con el mejor psicoanalista, llego, me dice esta cuestión y yo me voy, no vuelvo nunca más. Sí, obvio. Bueno, eso pasa evidentemente. Y ni hablar de la posibilidad de pensarlo con otras ciencias, con otras... No, eso ni hablar. Eso ya es otro universo. Pero mi pregunta es todavía, yo coincido con vos. Sí, creo que es yo igual. tampoco. Mi pregunta De es hecho, para lo he qué, escuchado. cómo funciona, o qué sirve, o qué genera. ¿Alguien tiene alguna idea de qué? No. Y me parece que tiene que ver con, o sea, si nos paramos desde otro marco, en ese marco teórico Sí. tiene alguna función. ¿Cuál sería? Y tiene que ver con que entendemos que, o sea, desde esta teoría, porque es más la teoría como la estaría planteando en esta época, Miller, Claro. ¿sí? La parte de la intervención más poética, Bien. tendría que ver mucho con que el goce, digamos, estaría como nucleado en un significante que hay que aislar, y ese significante, para aislarlo hay que sacarlo de todo sentido. Ah, Sí. es verdad, el S1. Exacto, o sea, llegar a un S1 que no adquiera, no haga cadena, digamos. Ah, cadena. Que por tanto, si no hace cadena, no hace efecto de sentido. Obvio. Entonces, como que sería ir sacándole capas a la cebolla hasta encontrar el S1 que nuclearía el goce. Claro, ya entendí. Más o menos Y por ahí. aprendas a hacer con eso. Y aprendas a hacerlo. Claro, y cuando lo logres hacer, ¿qué? Cuando lo tengas ahí, digamos, identificadito, ¿qué? Lo dejas ahí, digamos. ¿Y cómo lo identificás? Aparte, no entiendo cómo sabrías cuál sí y cuál no. Y es que no te tenés que olvidar que llega a ese punto, desde las terapéuticas estas que plantean, del sin palabras. O sea, Claro, del sin palabras. llega al final, a lo inefable. A lo inefable, exacto. Es que llega, siempre no hay que olvidar que el norte es ese. Sí, eso sí, coincido. El norte termina siendo la ausencia del lenguaje. Y la mejor forma es el sinsentido. Porque si ya no relaciona con nada, lo tenés ahí como aislado. Lo que no entiendo es cuál es la idea de aislarlo. O sea, dejarlo ahí después aislado. O No, ahí aprendes a hacer con eso. saber hacer con eso del euro real. Está bien. Claro. Esa parte me falta. Lo que vos me dijiste lo entendí bien. Bien. Lo que no termino de entender es, supongamos que lo voy aislando, lo dejo solo, sin sentido, y después ¿qué? Lo encierro y lo guardo. Ese es el punto que me faltaría a mí como terminar de entender. Pero claro, tiene sentido porque el norte, como vos bien decís, es lo inefable. Claro. Lo cual a mí siempre me hace pensar que es una muy mala técnica el psicoanálisis para trabajar lo inefable. Porque si trabajas con significantes, Claro. es una muy mala disciplina. Yo creo que hay otras mucho mejores, como por ejemplo la biodecodificación, por ejemplo, o incluso hasta le diría las constelaciones familiares. Son mucho mejores para trabajar lo inefable que una disciplina que está armada con significantes, que opera a través del significante. No sé. O sea, si hablamos de ausencia de sentido, me parecería mucho mejor. ¿Vieron esas terapias de que te meten como como una bañadera y te aíslan todos los sentidos? ¿Lo han visto alguna vez? En los Simpsons. Lo- Sí, eso sí. Todos lo hay, gente pensamos. hay gente que se termina psicotizando ahí, pero sería lo mejor. Porque justamente ahí lo que tenés es nuclear lo inefable sin ninguna relación de nada, ni de discurso, ni de ninguna sensación física tampoco. Me parecería mucho mejor ese psicoanálisis, pero bueno, yo de eso no sé nada, así que no voy a decir nada más. ¿Dónde nos quedamos? El diccionario, bien, perfecto. El diccionario tiene que ver, entonces lo que vos planteabas es como si hiciéramos una línea divisoria, esto entraría del lado de la lingüística, el diccionario, la lingüística, y de este lado el psicoanálisis, la lingüistería, la lang. Bien. El diccionario tiene que ver con la dicción, es decir, por ejemplo, con la poesía y con la retórica. No es poca cosa, ¿eh? Eso va desde la invención hasta la persuasión. Es muy importante, salvo que no es este aspecto justamente el que tiene que ver con el inconsciente. Ahí está, llévense los amigos millerianos de cabecera y díganle que acá Lacan dice que la poesía y la retórica no tiene que ver justamente con el inconsciente. Parece que el inconsciente tiene que ver con otra cosa. Y fíjense que no es como a veces lo tendemos a diagnosticar nosotros como un problema de nuestra época. Porque si ya el propio Lacan lo dice, ya se decía en su momento.
Miren, recapitulo. Es muy importante, salvo que no es este aspecto justamente el que tiene que ver con el inconsciente, contrariamente a lo que piensa la masa de asistentes. O sea que todo el mundo ya lo pensaba. Todo el mundo ya pensaba en el 71 que el inconsciente tenía que ver con... Porque esto tampoco salió de un huevo. ¿Quién fue el primero que dijo que un psicoanalista tenía que estudiar historia de la literatura? ¿Quién fue el primer psicoanalista que dijo que un psicoanalista tenía que saber sobre literatura? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, hay un montón de los nombres que usa para los diagnósticos que establece y las ideas que se le ocurren que provienen de la literatura. Claro. Entonces, no salió de un huevo. Miller no es un extraterrestre que un día cayó en la Tierra y dijo todo lo contrario que Freud. Tiene mucho sentido lo que plantea porque retoma las bases perdidas, y si hay algo que en nuestra época sea fuerte es la idea de retomar las bases perdidas. Y hacer revolución. Claro, de hacer revolución. Es decir, che, Lacan desvió el camino, volvamos a lo que realmente funciona. Volvamos al camino verdadero de Freud, a la palabra de Freud. Y la palabra de Freud se asocia, él mismo la asocia con la literatura. Y la historia de las culturas, y mitología, el mismo Freud lo dice, no lo estoy inventando yo. Entonces, ya Lacan diagnostica el problema y dice, otra vez, si partimos la línea, entonces tendríamos, armemos cada vez una tabla más grande. De este lado, lingüística, de este lado, poesía retórica, Freud. Y parece que Miller también. De este lado, tendríamos la Lang, lingüistería, psicoanálisis, Lacan, y ahora Lacan va a agregar gramática. Gramática de este lado, ¿no? Retomo. Contrariamente a lo que piensa la masa de asistentes, el inconsciente tiene que ver ante todo con la gramática. Esto es interesantísimo, porque decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje no significa que las palabras son muy importantes, sino todo lo contrario. Porque lo que significa es que lo importante del inconsciente es que esté estructurado. Y la estructura, por definición, nunca se fundamenta en el contenido del elemento, sino en la forma y en sus formas de relación. Entonces, lo interesante de la estructura del inconsciente es que opera como una red de términos, donde no hay ningún término que sea más importante que otros términos, ¿no? Acá, según vos planteabas, esta otra teoría sería distinta, porque acá tendrías un elemento que es como el nuclear, ¿no? O sea, tendrías esta teoría, que es la misma teoría de Freud. Un elemento nuclear que hay que aislarlo para que no se relacione con los demás y dar cuenta de que en realidad carece de sentido. Lo que dice Lacan es, no, todo carece de sentido, porque no tiene sentido si no se relaciona con otro término. Entonces lo interesante no es el término 1 o el término 2, sino la conexión entre los términos. Eso es lo que te da el efecto de significación. Entonces lo interesante de que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje es que está estructurado. Igual que la gramática. O sea, la gramática lo que nos establece son las reglas de cómo se habla. Y esas reglas se establecen por fuera de cada palabra, ¿no? O sea, si ustedes saben gramática, no necesariamente tienen que saber muchas palabras. Sí, no importa el contenido, sino las leyes. Sino las leyes de relación entre los términos, ¿no? Vieron la gente que a veces no habla un idioma, pasa muy seguido con el inglés. Y la gente te dice, no, yo no sé la gramática, pero lo hablo. No. A ver, si lo hablas, sabes la gramática. Y si no sabes la gramática, decís cualquier cosa. A lo sumo decís términos aislados, ¿no? Yo, hombre blanco, no sé qué. ¿Se acuerdan cómo traducían a los indios en la película de western? Como que no, o sea, tenían los términos, pero no sabían la gramática. Sí. No, eso precisamente. Entonces, lo interesante de la gramática, del inconsciente, es el análisis de la relación entre los elementos, no el contenido de la palabra. En ese sentido se acerca a lo que vos decías de Miller, pero lo bordea de una forma mucho más interesante. Para nosotros tampoco es que el significante es importante en tanto que tal. Lo que nos interesa son las leyes de relación entre los significantes. ¿Sí?
aparte en ese sentido tenés una infinidad de posibilidades. En cambio, o sea, de combinación y de significado en función de la articulación. En cambio, en el otro hay una sola forma posible, que es ese uno y ya está. O sea, me parece que está es mucho más rica la propuesta de un lugar que del otro. Sí, coincido. Pero también esta se me hace más intuitiva. O sea, la de la red, el problema de la red es que tenemos una red que opera automáticamente y sin centro. O sea, clínicamente tenemos un problemita. En cambio, esta idea me parece intuitiva, ¿entendés? Es como el misterio está puesto en algún lado. Solamente tenés que achicar el espacio. Pero es que es Freud. Sí. Quizás por eso me parece más intuitiva, no sé. Pero yo lo leo en... ¿Se acuerdan de la carta robada? Cuando dice Poe, la policía lo que hizo fue seccionar la habitación para poder analizarla mejor. Es eso, es la estupidez del policía. O sea, creer que, bueno, de este lado, a ver, ¿qué tenemos? Todos los términos acá. Bueno, apartamos a la mitad. ¿De este lado no está? No, listo, ahora seguimos con este lado. Bueno, ahora partimos esto a la mitad. ¿De este lado no está? No, listo, entonces seguimos con este lado. Y es la idea de la policía en la carta robada. Y lo que creo que nos enseña Poe en la carta robada es, muchachos, mientras ustedes hacen todo eso, la clave es que la carta está ahí. Ahí donde nadie va a sospechar que está la carta. Me parece que esa es la metáfora que usa Lacan cuando toma en cuenta. Para decirte, la clave es que está ahí. ¿Ahí dónde? En una articulación acá. En cualquier articulación ahí. Pero lo que yo te digo, si bien coincido con vos, trato de decirte que esta idea me suena más intuitiva. Claro. O sea, el núcleo del problema está en algún lado y mi operación es encontrar cuál es el núcleo. Detectivesco. Claro, detectivesco en el sentido freudiano. Claro. Ver dónde puedo encontrar para ver cuál es el punto, tirar el hilito y que de ahí salga. Claro, cuando usted tenía 4 años, cualquiera de los casos de histeria de Freud. ¿No? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. La gramática es lo contrario a esta idea. Es que la clave del inconsciente no está en un S1 o en un S2 o en S34. Está en el modo de interacción entre los términos. Ahí está la clave. Por eso Lacan, la forma que tiene definida el significante en relación a otro significante, es la única definición que él realmente puede establecer del significante. Claro. No puede establecer una definición de un significante si no es en relación a otro. Y esa relación, el otro día leí un artículo de Rodríguez Ponte, se los voy a mandar después si les interesa, está buenísimo. El tipo es hablar con una claridad notable. Lo que él dice es justamente esto, dice, miren, en realidad la teoría de Lacan es muy sencilla. La clave está en que cuando vos ponés un significante en relación con otro, eso supone un significante, le supone al otro significante un cierto saber. Claro. Eso es. Esa es la gran enseñanza. ¿Entienden? O sea que hay una suposición de saber entre dos términos. Y la verdad es que sí, es eso básicamente. La única forma que tenés de definirlo es con otro, pero porque este S1, cuando se dirige hacia acá, le supone un saber a este S2. Y esa suposición de saber se llama sujeto. Fin. Completamente contraria a esta teoría, ¿no? Porque la clave es que entonces el sujeto del inconsciente es un efecto de representación virtual. Claro. Vos pones 2 y cuando los enfocás bien te da como efecto un holograma. Si los desenfocás desaparece el holograma. No hay núcleo del problema. En cambio acá hay núcleo del problema. Había un psicoanalista de acá, Luis Prigioni, me parece súper interesante cómo trabaja el entre. Ajá. El espacio del entre. No es en el medio, sino en el espacio de vacío entre los significantes, ahí que se produce el sujeto. En un vacío. Pero en ese sentido, uno interviene puntuando justamente para eso. Porque si hay un núcleo, como en el otro modelo, ¿para qué vas a puntuar? O sea, ¿para qué vas a querer un corte de sesión, por ejemplo? Si es lo mismo, está ahí, va a seguir estando ahí. ¿Me explico? Sí, yo te lo respondo desde mi ignorancia, de lo Sí. que creo, de lo que entiendo, lo que charlamos hoy. Me parece que tiene la idea de ir como acotando el espacio. Ok.
Como ya estoy a punto de casarte, ¿entendés? Entonces hoy avancé estos metros, frenamos acá. Mañana te voy a seguir cazando y llegará un punto irreductiblemente donde te atrapo. Mi sensación es esa. Acá la opción es completamente distinta. Es absolutamente creadora de posibilidades. ¿Se acuerdan de la metáfora de Freud de que hay artes que son de porre y artes que son de levare? ¿Se acuerdan de esa metáfora de Freud? Freud dice, hay dos tipos de arte. Arte que es de porre, como por ejemplo la pintura, que es, ustedes tienen un lienzo en blanco y le van echando cosas, ¿no? Le van echando pintura y le aumentan y ahí crean la obra artística. Y hay otras que son di levare, que ustedes tienen, por ejemplo, el bloque de mármol y le van sacando. Freud dice, el psicoanálisis es di levare. Y quizás no. No, claro. Depende. Quizás el modelo de Freud sí. O sea, ustedes van sacando, van escarbando hasta que encuentran. Y en el modelo de Lacan, no. Es un efecto creador cuando vos pones en relación términos que quizás no estaban puestos en relación. Lacan utiliza el concepto de arte liberal, de las artes liberales, Ajá. en el mito individual, si no me equivoco, donde dice precisamente, pero las artes liberales eran las artes y eran la matemática. Eran la matemática, eran las ciencias que hacían su versión. Claro. Trayendo un poco lo que venimos trabajando, ¿no? No las que hacían revolución, no las que volvían al mismo punto, sino las que avanzaban. Claro. Podría ser esta también otro tipo de oposición, ya que estamos hablando de la tablita, ¿no? Poner esto de un lado y poner esto del otro. Lo interesante, y con esto cierro este apartado, es la idea de la suposición. Que este mecanismo no requiere de ninguno de nosotros. Eso es lo interesante. No requiere de nosotros. Esto es una suposición entre un significante y otro. Es una relación entre ellos, entonces no tiene nada que ver. ¿Sí? Pero vos en la clínica, Juan, no terminás seleccionando un significante para cada Obviamente, pero en realidad, el Eso mecanismo de sucede, suposición, ahí o no. claro. El mecanismo de suposición sucede, estés vos ahí o no. De hecho, el padecimiento con el que viene el paciente surge de un sujeto con el que vos no tuviste nada que ver. Sí. Que se articuló de forma tal por la pura suposición de un S1 con un S2. Es cierto que si vos operás sobre esto, vos generás una nueva interpretación, pero esa interpretación no depende de tu lectura, ¿entendés? Depende de la relación entre este término y un nuevo término que vos hayas planteado, por ejemplo este. Lo que quiero decir con esto es que el sujeto es un efecto de representación entre uno y el otro. La pura suposición está puesta ya en los términos. Ellos suponen, o sea, el S1 le supone al S2. Esa es la idea de Rodríguez Ponte en el texto que les digo. Después se los mando, lo revisamos y lo charlamos. O sea, en ese sentido, como el problema neurótico que planteábamos en la supervisión y esto del círculo tiene que ver con esto. Sí, con dos más de estos. O sea, con uno así y otro. Claro. Porque lo interesante de esta idea es que S1 y S2 arman uno. Claro, entiendo. Y después otro, S3 y S4 arman otro. Entonces ahí tenés el 2 que hace el círculo. Perfecto. Que son 2 y son 4, pero es lo mismo, porque en realidad 1 es 2. Claro. No sé si me entienden eso. Sí. ¿Sí? Bueno, sigo un poquito más. De todos modos, bueno, tiene que ver ante todo con la gramática. De todos modos, una parte importante ya lo sabe si escuchó esos pocos términos con los cuales intento hacer pasar lo que digo del inconsciente. Este también tiene un poco que ver, mucho que ver, todo que ver con la repetición. Es decir, la vertiente totalmente contraria a aquello para lo que sirve un diccionario, ¿no? Otra crítica a la idea del diccionario, en el sentido del ordenamiento. Sigo un poquito más abajo. Contrariamente a lo que todavía no sé por qué está muy difundido, la vertiente útil en la función de la lang es la lógica. Me salté el paréntesis que dice útil para nosotros, psicoanalistas, para aquellos que se las tienen que ver con el inconsciente. Entonces, contrariamente a lo que todavía no sé por qué está muy difundido, la vertiente útil de la función de la lang es la lógica. Entonces, otro elemento para la tabla. De este lado, donde había puesto Lacan, psicoanálisis, la lingüistería, ponen gramática, le ponen lógica también. Porque la lógica también
es una disciplina que se centra no en el contenido, sino en la forma. Todo S es P, puede significar millones de cosas. Lo que se analiza ahí es cómo se relacionan los términos. Entonces, otra vez te vuelvo a decir, lo interesante es lo vaciado de sentido. Lo interesante son las leyes de relación, no el término como tal. Yo, cuando estudiaba psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, en un grupo de estudio, me acuerdo que tenía un profesor al que aprecio un montón, aunque no me haya ayudado mucho, que me decía esta idea, me decía, bueno, es que la clave del significante es que ustedes van a ver que el significante brilla. Hay un significante distinto, decía, como que brilla, tiene un... Y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer para que brille? Yo entendía la metáfora como de una forma muy concreta, pero yo decía, ¿cómo voy a saber, que es lo que vos decís? Claro. ¿Cómo voy a saber cuál brilla más que otro? Y nadie le preguntaba, pero el profesor, explíquenos cómo medimos el brillo, o sea, cuánto brilla más, cuánto brilla menos. Y la metáfora terminaba ahí. Ustedes ya lo van a ver, ¿no? La verdad es que después nunca en la vida había el brillo de un significante más que otro, porque en realidad no tiene que ver con el significante en tanto que tal, porque si es una red, ¿por qué uno va a brillar más que otro? Tiene que ver con una suposición. Entonces, si ustedes eligen uno, como hipotéticamente, calculan la suposición de este con este. Entonces, eso te puede dar un efecto de sentido. Pero no, lo que quiero que les cuento el ejemplo de cuando yo estudiaba, para que entiendan la lógica óntica de la propuesta. ¿Entienden? Como si el significante en sí mismo tuviera un brillo independiente de mi lectura, y de la tuya, y de la tuya, y de la tuya. Si todos vemos ese mismo caso, todos seleccionamos el mismo significante, porque brilla. Y la verdad es que después en la clínica no brilla nada, todo da igual. El tipo te dice todo lo que le venga a la mente, ¿entienden? No tiene un valor particular. De hecho, si tiene un valor particular, es contrario a la regla de Freud. Claro. Hay un texto buenísimo de Jan Alush que se llama Hola Lacan, claro que no. Recopila anécdotas de los pacientes de Lacan, súper interesante. Y hay una que se llama La Confesión. Son anécdotas muy chiquititas. Después se los paso el libro, no sé si los presté. También los tengo en PDF. Recopila anécdotas muy chiquitas, muy interesantes. Y hay una que se llama La Confesión. Son todas anécdotas que cuentan pacientes de Lacan. Fue Jan Alush un día y le dijo, che, ¿me contás algo de tu análisis con Lacan? Algo que te acuerdes, algo... Y entonces el tipo no hace nada más que transcribir la anécdota. No tiene explicación, no tiene racionalización, no tiene nada. Solamente cuenta la anécdota. Y hay una que se llama La Confesión. Y cuenta esta mujer que ese día llegó al diván, se acostó y le dijo a Lacan, bueno, hoy me voy a confesar. Y Lacan le dijo, terminamos por hoy. Entonces fíjense la idea del brillo, que mi profesor hubiera dicho, puta, acá viene el brillo. Cuando ella te dice, me voy a confesar, ahora viene lo importante. Pero eso es antifreudiano, incluso antifreudiano. Porque si ella elige lo que va a decir, no está cumpliendo la regla fundamental. Y lo que hace Lacan es decir, eso es muy importante, entonces no es importante. ¿Entienden cómo funciona el aparato? Sí. La idea del brillo me parece que es un poco engañosa porque no digo que mi profesor lo haya dicho a propósito, pero está implicando que ese significante es importante. Y lo está implicando en el sentido de que en sí mismo es importante, porque ya tiene el brillo. Ustedes lo tienen que ver nada más. ¿Me siguen con la idea? Entonces, contrariamente a lo que está tan difundido, otro problema de la época de Lacan, no de la nuestra, la lógica. Para nosotros, la lógica. Este es un pequeño paréntesis que se conecta con el rigor de pérdida que conlleva la promoción absolutamente improvisada y endeble del no saber. Acá ya se pone un poco más agresivo. Vieron que Lacan tiene momentos y momentos, ¿no? Y acá te deja un veneno interesante. Absolutamente improvisada y endeble del no saber, con una altura borgiana, pero te da un palo. A la que en verdad no di jamás ninguna ocasión de error. O sea, lo que estoy diciendo es, ustedes no se equivocaron por mi culpa, ¿eh? Yo nunca di una posibilidad de que ustedes creyeran tal estupidez. Es necesario demostrar
que en el psicoanálisis de manera fundamental y primera está el saber? Es una gran pregunta, ¿eh? ¿Es necesario demostrar que en el psicoanálisis de manera fundamental y primera está el saber? La respuesta es, la verdad que no, la verdad es que es muy obvio. Pero dice, sin embargo, es lo que voy a tener que demostrarles. Entonces, volviendo al tema que hoy nos convoca, que es el problema del saber y la ignorancia, entonces quizás vamos sumando unas fichitas en lo que vos planteabas al principio. Lacan diciendo, miren, en el fundamento del análisis está el saber, no todo lo contrario, ¿eh? No es que en el fundamento del análisis está el no saber, sino que en el fundamento del análisis está el saber. Se los adelanto un poco. De hecho, si no hubiese una suposición de sujeto saber, por decirlo así, no habría psicoanálisis. Porque necesariamente requieren, incluso ustedes mismos, fíjense, si ustedes son capaces de decirle a su paciente, diga todo lo que le venga a la mente, y que les diga, pero eso no es importante para mí, dígalo igual, ustedes suponen que hay un saber. Un saber que no depende de él. Podrán ustedes llamarle el saber del inconsciente, o el saber del otro, o como quieran ustedes decirle. Pero ustedes suponen que hay un saber. ¿Me siguen en este punto? Requieren para iniciar el tratamiento, no que el paciente crea que ustedes saben. Esa no es sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber es que hay que tener necesariamente una suposición de que esto sabe algo, pero por parte nuestra. Si no, el psicoanálisis no funcionaría. Cuando ustedes encima, y acá se duplica la apuesta, porque cuando ustedes se lo dicen al paciente, el tipo dice, mierda, acá se sabe algo que yo no sé. Porque si él dice, para mí no es importante, no me importa lo que para ustedes es importante o no. En los términos de, no es usted quien determina lo que es importante, el tipo dice, acá hay algo. ¿Me siguen lo que trato de decir? Pero ese algo, ¿qué es? La suposición de ustedes de que hay un saber articulado, de que hay un saber no sabido, de que el inconsciente sabe algo, de que hay discurso del otro, como le quieran llamar, pero tienen que suponer algo. Si no, imagínense que ustedes fueran unos cartesianos racionales. Dirían, me va a decir estupideces toda la sesión. Pero aquí no, díganme cosas importantes. Confiésese. Claro, confiésese. O sea, ¿cuál es el secreto que me viene a contar? Por ejemplo, podrían plantearlo también así, ¿no? Bueno, a ver, dígame. ¿Cuál es el secreto inconfesable que me viene a confesar a mí? Vamos rápido, ¿no? Ahí está bueno pensar en esto, ¿cuál es la verdad? Claro, ¿cuál es la verdad? O sea, en esta separación me parece que vamos como un Exacto. poco deslindando esto de por qué esa separación del saber y la verdad. Exacto. Porque en esto de creer que hay, digamos, un núcleo, algo que efectivamente está allí, hay una verdad. Que freudianamente es muy claro que para Freud hay la verdad. Claro. Hay la verdad del síntoma. Claro, la verdad del síntoma. Acá, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, puede ser que usted tenga una verdad y a mí esa verdad no me importa. Porque, de hecho, es algo que señala Foucault también. El problema de la confesión es diga la verdad, ¿no? Lo dice Foucault en Historia de la Locura. Diga la verdad. Y nosotros nunca le decimos diga la verdad. Porque nosotros ya sabemos que tiene una verdad. Solo que esa verdad está distanciada del saber que nos importa. Pero si ustedes tuvieran que ubicarlo, ¿dónde ubicarían el saber que nos importa? Ahí. Claro. ¿Entienden? En esta relación. Y suponer que esto implica un saber, se llama sujeto supuesto saber. Y es necesario para que arranque un análisis. Aunque el fin de análisis implique que no. Lamentablemente no. Pero es necesario que arranque de esa manera. Si no, ustedes no le plantearían la regla fundamental. O le dirían, dígame la verdad y listo. O sea, ahorrémonos tiempo. ¿A qué viene? Confiésese y nos vamos pronto. Sería otra técnica que también estaría muy bien, no digo que no. Pero esta requiere que ustedes supongan un saber al cual el paciente no puede acceder, pero que está ahí atrás. Y al cual ustedes quieren hacer hablar, ¿no? Bien, entonces,
¿Es necesario demostrar que en el psicoanálisis de manera fundamental y primera está el saber? La verdad es que no. Pero la que vamos a tener que demostrarlo. Tomemos por una punta este carácter primero macizo de la primacía del saber en el psicoanálisis. Bien, vamos por ahí, ¿les parece? Bien. Ahí se refiere a un texto de Freud. No voy a leer la primera parte porque voy directo al título. Una dificultad del psicoanálisis. No sé si se acuerdan de ese texto. Es interesante. En realidad, ahí Freud no dice lo que Lacan dice que dice. Ahí lo que dice Freud es, por si no se acuerdan, ¿se acuerdan de una dificultad del psicoanálisis? Bueno, lo que dice Freud en ese texto es, miren, el psicoanálisis enfrenta mucho rechazo. ¿Por qué? Porque como dice verdades incómodas sobre la sexualidad de la gente, los neuróticos, como ustedes, lo rechazan. Es un poco la idea, muy resumida, lean el texto, como siempre en Freud es muy interesante, pero es un poco la idea, que la dificultad del psicoanálisis es que su contenido teórico es rechazable porque gente que se dedica a estudiar también somos neuróticos. Entonces nos aproxima a un saber que no queremos saber. Esa es la idea de Freud. Ahora, ¿qué dice Lacan? Página 25. Una dificultad del psicoanálisis. Ocurre que el saber que está en juego no es aceptado con facilidad. Freud lo explica como puede y por eso mismo se presta al malentendido. Sí, claro. Si hay algo que no tenía Freud, el problema era para explicarlo. Freud era buenísimo para explicarlo. No es casual ese famoso término resistencia. ¿Entienden lo que está tratando de hacer Lacan? Está diciendo, está tomando la hipótesis freudiana y la está deslizando típicamente de modo lacaniano, deslizándola para llevarla donde a él le conviene. Lo que dice Freud es, el psicoanálisis genera resistencia porque habla de sexualidad. Y los neuróticos no quieren que le hablen de su sexualidad. Sí. Lo que dice Lacan es bueno. Freud lo dice muy claramente, que hay un saber que está en juego que no se acepta con facilidad. Freud lo explica como puede. Y por eso se presta un entendido. Pero no es casual que hablamos del término resistencia. En esos términos estamos. Entonces vamos a la 26. Todo esto fue una pequeña introducción. Vamos a la 26. En resumen, Freud incurre en un desacierto. Cree que contra la resistencia solo hay una cosa para hacer: la revolución. Pero entonces resulta que él encubre completamente aquello que está en juego, a saber, la dificultad muy específica que hay para hacer intervenir cierta función del saber. Lo confunde con aquello que se señala como revolución en el saber. ¿Entienden el problema? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Fue más o menos claro o vamos de nuevo? Más o menos, sí. Volvelo. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Bien. Freud incurre en un desacierto. Cree que contra la resistencia solo hay una cosa para hacer: la revolución, ¿no? O sea, la revolución psicoanalítica, la revolución freudiana, que es... Esto me da un poco de vergüenza, pero ¿se acuerdan que Freud dice de él mismo que el psicoanálisis es el tercer golpe al narcisismo? Sí. Lo dice él mismo, es un descarado el chabón. Hay que ser caradura para decirlo de sí mismo. Para alguien que lo haya dicho, no sé, alguien que vino después, pero que él no lo diga, no sé. Más allá del mal gusto del comentario, Freud lo que dice es: el psicoanálisis es el tercer gran golpe al narcisismo de la humanidad. El primero fue Copérnico, diciendo: ustedes no son el centro del universo. El segundo fue Darwin, diciendo: ustedes no son el centro de la creación. Y después vino Freud, a nivel de Copérnico y Darwin. Pequeño podio donde se pone. Y ahí Diciendo, en relación a que yo les amo en su propia casa. Esa sería la gran verdad incómoda del psicoanálisis. Y entonces planteada a sí mismo, al igual que Copérnico, que casi lo queman, y a Darwin, que todo el mundo se burlaba de él, también del psicoanálisis genera resistencias. ¿Entiendes cómo es la idea, más o menos? Sí. Contra esa resistencia, ¿qué hay que hacer? La revolución psicoanalítica, igual que la revolución copernicana, la revolución darwiniana, la revolución psicoanalítica. Pero entonces, y acá está la crítica velada como siempre de Lacan, no velada, pero muy inteligente. Pero entonces resulta que él encubre completamente aquello que está en juego.
Entonces, cuando Freud lo plantea así, lo que queda encubierto es lo que verdaderamente está en juego. A saber, la dificultad muy específica que hay para hacer intervenir cierta función del saber. ¿Entienden? Cuando Freud lo maneja como una resistencia, lo que en realidad se queda encubierto es que hay una dificultad específica para hacer intervenir la función del saber en este problema. La confunde con aquello que se señala como revolución en el saber. En ese pequeño artículo, lo retomará después en El malestar en la cultura, está el primer fragmento acerca de la revolución copernicana. Era algo trillado en el saber universitario de la época. Bueno, ahí lo que dice Lacan es que tampoco fue tan revolución lo de Copérnico, que todo el mundo lo sabía. Es un poco lo que se dice de Colón. Vieron que nosotros nos enseñaban, Colón descubrió, y vos después decís, parece que en esa época todo el mundo sabía que había otro continente y se peleaban por ir a explotarlo. Esa era la gracia, no descubrirlo. Dos puntos que me parece interesante de señalar que usa el término revolución. Sí. Que no lo había marcado Sí. bastante antes. O sea, no es cualquier término el que utiliza. Y lo otro que me parece interesante, esto que hablamos quizás de la estructura versus el contenido, Ajá. cuando hace la distinción de función del saber, me parece que se está refiriendo más a estructura. Claro, Y hace la exactamente. crítica y se confunde con aquello que señala como revolución en el saber. Me parece que ahí está haciendo como más alusión al contenido. Exacto, Precisamente. a su descubrimiento. Claro, su descubrimiento como contenido, pero Lacan me parece que está señalando más como la función del saber en tanto estructura. Claro, exacto, porque el problema del descubrimiento del contenido es que genera en el saber una revolución, o sea, volver al mismo punto. Entonces, si vos te centrás en el contenido del descubrimiento, eso hace revolución. Pero si vos te centrás en la articulación, Para las leyes. claro, de las leyes del descubrimiento del saber, lo que haces es una subversión del problema. Subversión que queda oculta en el problema freudiano porque se centra en esta revolución del saber. ¿Se entiende la diferencia? Bien, sigamos un poquito más. Pero en fin, estoy en la 27. Ahí habla de Copérnico, le pega 300.000 palos a Copérnico. Eso mucho no me interesa, leanlo ustedes, está buenísimo. Bueno, acá donde dice lo que yo les decía de Freud, hablando del mismo como si fuera, no sé, Einstein. 27 dice, pero en fin, es un hecho, en efecto, que pasamos del geo al heliocentrismo y se supone que esto asestó un golpe, un blow, como se expresa el texto en inglés. Supongo que se refiere a la traducción en inglés. Vaya a saber qué pretendido narcisismo cosmológico. Ahí está. Qué pretendido narcisismo cosmológico. No sé si lo dice en este texto, porque ya después me confundo todos los textos de Lacan. No sé si lo dice en este texto, o lo dice en algún otro texto que no recuerdo, pero lo que dice Lacan sobre esta idea es que también es una estupidez, que nadie creía en ese momento que nosotros estábamos en el centro y por estar en el centro teníamos cierto poder o cierto conocimiento. No me acuerdo, no, lo hice en un seminario, no me acuerdo en cuál, pero él dice, ya era sabido en ese momento que el conocimiento estaba en las esferas celestes, no en nosotros. ¿Entienden? O sea, la idea freudiana hace agua por donde la mires. El segundo blow es biológico. Freud nos lo evoca en el nivel de Darwin, con el pretexto de que en lo concerniente a la Tierra, la gente tardó cierto tiempo en reponerse de la novedad que ubicaba al hombre en relación de parentesco con los primates modernos. Freud explica la resistencia al psicoanálisis por lo siguiente. 2 puntos. La verdad que lo hubiera leído, me tenía que explicarlo, Lacan siempre lo dice mejor. Pero bueno, 2 puntos, discúlpenme. 2 puntos. Lo que está afectado es esa consistencia del saber que hace que cuando uno sabe algo, lo mínimo que se puede decir es que uno sabe que lo sabe. Ese es el nudo de la cuestión. Interesantísima la idea. ¿Va de nuevo? Freud explica la resistencia al psicoanálisis por lo siguiente. 2 puntos. Lo que está afectado es esa consistencia del saber que hace que cuando uno sabe, ¿no? Digamos que la idea de la consistencia del saber es, como yo sé, cuando uno sabe,
Cuando uno sabe algo, lo mínimo que se puede decir es que uno sabe que lo sabe. Ese es el nudo de la cuestión. Entonces, supuestamente, ¿dónde reside el problema que denota Freud en relación a Copérnico y a Darwin? El problema del saber, dice Lacan. O sea, yo puedo saber cosas sin saber que las sé. Que es como el fundamento básico, esencial del saber. Si ustedes saben, supongo que saben que saben. Y acá parece que lo que Freud dice es no. El Freud de Lacan, todo eso tómelo con pinzas. Parece que el Freud de Lacan lo que dice es no. Usted puede saber cosas aunque no sepa que las sabe. ¿No? Sigo un poquito más. Alrededor de eso se hizo un pintarrajo en forma de yo. Hay que saber que el que sabe soy yo. Entonces ahí está la siguiente propuesta, que ya critica también a Descartes, ¿no? Fundamento del racionalismo moderno, que es que yo soy el fundamento de todo porque yo pienso y porque sé que pienso, entonces fundamento todo. Precisamente, pienso que pienso. Claro, pienso que pienso, o sea, sé que sé, ¿no? De hecho, no recuerdo exactamente qué autor, pero había un autor medieval, si no recuerdo mal, que hablaba de la conciencia de los animales y lo que decía es, no, la clave entre un animal y un humano no es que el animal no sepa, el animal sabe cosas, tiene instintos que le dicen cómo saber las cosas que sabe. Ahora, la clave es que no sabe que sabe. Entonces, es una diferencia que parece que ya tiene años pensándose esta idea. Yo pienso que pienso, yo sé que sé, ¿no? Y esa sería la diferencia de la autoconciencia del hombre frente al animal, que sabe cosas pero sin saberlas. Sigo entonces. Está claro que esta referencia al yo es segunda en relación con lo siguiente, 2 puntos, que un saber se sabe y que la novedad que revela el psicoanálisis es que es un saber no sabido para sí mismo. Esa sería la novedad que revela el psicoanálisis para el Freud de Lacan. O sea, la clave es que, cito textual, es un saber no sabido para sí mismo. Yo puedo saber sin saber que sé. O sea, o mejor dicho, puedo saber, no sé cómo decirlo, sin saber que sé. ¿Lo dije bien? Sí. En el sentido de, tengo un saber sin saber que lo tengo. Claro. ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿Todavía están vivos? Terminamos este punto del saber no sabido. Página 28. Acá está el punto nodular, porque, digamos, hago esta pequeña diferenciación y vamos a la cita. En Freud también está esta idea, ¿no? El saber inconsciente. Claro, un saber inconsciente. O sea, no es que yo no lo tenga, lo tengo, pero está reprimido, y como está reprimido, no sé que lo tengo, pero tenerlo tengo. Por ende, yo analista me voy a callar para hacer que ese saber aflore de ese inconsciente. Entonces, eso hasta ahí puede ser Freud. La diferencia viene ahora. De hecho, es muy interesante el pasaje que hace Lacan cuando dice, en Freud hay un sujeto con inconsciente. Cada sujeto tiene su inconsciente. En cambio, para la teoría lacaniana es el sujeto del inconsciente. Claro. Ahí está como el giro precisamente. ¿No? Claro. Y ese del vuelve a un problema Sí. que vos podés leerlo como también freudianamente. O sea, podés leer sujeto del inconsciente como alguien que tiene un inconsciente. O lo podés leer lacanianamente, un inconsciente que tiene a alguien. ¿Sí? Esa clave fundamental hace una diferencia clínica radical. Bien, entonces vamos a la 28 y acá está para mí la diferencia fundamental. Dice Lacan, a la mitad de la hoja más o menos, dice: el saber no sabido del que se trata en el psicoanálisis es un saber que efectivamente se articula, que está estructurado como un lenguaje. ¿No? Ahí está el punto nodular. Resulta de este modo que la revolución argumentada por Freud tiende a encubrir lo que está en juego. Acá está la crítica a Freud. La idea de Lacan es Freud descubrió algo y no se dio cuenta. Esa es la idea, ¿entienden? Como que es la misma idea de esta. O sea, Freud sabe cosas que no sabe. Freud dice cosas en sus textos que ni él mismo sabía. Entonces, descubre algo y lo oculta.
o como dijo el otro día Bruno en una charla que tuvimos, escribe con la mano y borra con el codo, ¿no? O sea, descubre ideas que no se le revelan a él, pero se revelan a través de su texto. O sea, psicoanálisis puro. Claro. Lo mismo que pasa en el consultorio. Alguien que argumenta ideas que no se le revelan a sí mismo, pero no por eso, por eso las deja de decir. Entonces, resulta de este modo que la revolución argumentada por Freud tiende a encubrir lo que está en juego. Eso que no es aceptado, revolución o no, es una subversión que se produce en la función, en la estructura del saber. Entonces, no es la revolución freudiana es una cosa, la subversión del saber es otra cosa. La revolución freudiana encubre su verdadero descubrimiento, al menos el más radical, que es una subversión en la función, en la estructura del saber. O sea, que uno puede no saber, pero eso no elimina que haya un saber articulado en el lenguaje que opere en cada uno de nosotros. ¿Se entiende la idea? Sí. Termino con esto entonces. En verdad, fuera de las molestias que ocasionaba a algunos doctores de la Iglesia, no puede decirse que la revolución cosmológica estuviera encaminada a que el hombre se sienta de ningún modo humillado. O sea, la idea de Freud no es cierta. Nadie se humilló porque la Tierra no fue el centro del universo, excepto la Iglesia. ¿No? Excepto que había gente en la Iglesia que se enojó bastante, no pasó nada más que eso. Lo mismo ocurre en cuanto al darwinismo. No hay ninguna doctrina que encumbre más la producción del ser humano que el evolucionismo. Tanto en un caso como en el otro, cosmológico o biológico, todas estas revoluciones mantienen al hombre en el lugar de la flor innata de la creación. ¿Entienden? Porque es una revolución, porque vuelve a ser lo mismo. Lo mantiene al hombre encumbrado en el punto más importante, menos que movimiento filosófico. Bueno, Pero antes, o sea, antes del psicoanálisis de Lacan, ¿qué movimiento filosófico saca al humano del centro de la importancia? Sigo y ustedes piensan. Siglo de las luces, todo eso, ¿no? No. ¿Uno más del La siglo XX? Iglesia. No, ¿cómo le? No. Bueno, un ser superior que no es el hombre. Vamos a ver. Sigo la cita y ustedes piensan. Por esto mismo, esta referencia de Freud está realmente mal inspirada. Tal vez sea que está hecha justamente para encubrir y hacer pasar lo que está en juego. A saber, que este nuevo estatus del saber debe generar un tipo de discurso completamente nuevo, el cual no es fácil de sostener. El estructuralismo. O sea, mientras el humanismo... ¿Por qué sostenemos que el psicoanálisis de Lacan no es un humanismo? El psicoanálisis no es un humanismo porque no pone en el centro de la escena al humano. Claro. Pone en el centro de la escena la estructura, que justamente no tiene centro. Entonces, es como si los humanos... Es completamente contrario al psicoanálisis de Freud. Porque fíjense lo que decía Lacan, no es ninguna revolución, ¿entienden? Es mover el centro para volver a lo mismo. Para decir, ¿usted qué tiene que ver en todo esto que le pasa? Es volver a la misma idea, que la clave son los individuos. Y la propuesta de Lacan es no, la clave es el significante. Entonces termino con este fragmento para relacionarlo con la clase que viene. Dice, dije que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Pero cuál? ¿Y por qué dije un lenguaje? Con eso nos vamos a quedar para la próxima. Entonces, la idea es, no es un humanismo, o sea, es realmente una subversión del saber, porque no pone el saber en nadie. ¿Entienden? Ya el saber no depende de alguien, sino que el saber depende de una pura relación significante, estructurada a un nivel estrictamente significante. Ahora, lo que sí es cierto es que ese saber va a hacer de nosotros y de nuestros cuerpos lo que quiera. Pero fíjense que en el centro de la escena ya no está cada uno de nosotros. ¿Entienden? Nosotros somos más bien como fichas que se mueven a través de las relaciones de saber del lenguaje. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que agregar? ¿Por ahí dejamos acá?
Bueno, dejemos por acá. ¿Me ayudarías apagando la grabación? Muchas gracias, Facu.